Plantea o no se las Claro, plantea. claro. Y las ciudades cambian y la gente cambia y nosotros cambiamos. Sí, ¿Nosotros cambiamos sí. pero somos conscientes, Pedro? A ver, yo creo que mentalmente no somos conscientes de los cambios, ¿no? Pero indudablemente, yo no te diría cambiamos, en general yo te diría que evolucionamos diariamente. Mejor, ¿no? Más Diariamente. Bueno, unos a mejor, otros no Eso tanto, es lo que no entiendo ¿no? de la evolución. Otros no Porque tanto. es verdad que esa evolución a veces es positiva, Claro, progresiva y claro. hasta deseada, pero otras veces de la evolución sale... Bueno, lo que pasa que los errores evolutivos, los errores que hay en la vida, pues unos son incompatibles con la vida y terminan desapareciendo, y otros son compatibles con la vida y permanecen. Te pongo un ejemplo. Los niños que nacen con alguna subnormalidad, tú tienes desde un síndrome pues leve, ¿no? Los Down, por ejemplo, que pueden hacer una vida normal, hasta Down profundo, que no son compatibles con la vida, y enfermedades raras. ¿Habrá cosa más cruel que tener una enfermedad rara? Es hasta desagradable. ¿Por qué la mía es rara, no? Claro, ¿por qué es rara? Pues es rara porque se describe muy pocos casos, es decir, son debidas a mutaciones genéticas muy infrecuentes, extraordinariamente infrecuentes, y después no hay experiencia, porque todos tienen un denominador común, y es que pasan un verdadero calvario hasta que se diagnostican. O sea, el niño que nace normal, que lo ven los padres normal, que a los 5 meses o 6 meses empieza que no se mantiene en pie, cuando otros niños, otros hermanitos, otros amiguitos ya se mantienen en pie. Este no habla, este está hipotónico, este deja de comer. Vas al pediatra, el pediatra pues piensa de todo menos en una enfermedad rara. Hasta que llegas al diagnóstico genético de enfermedad rara, pues los padres suelen pasar un verdadero calvario. ¿Y ese niño va a ser igual en el futuro? No, desgraciadamente no. Primero porque hay muy pocos avances en el estudio de las enfermedades raras, hay, digamos, poca investigación, porque son enfermedades que no son muy incidentes ni no son muy prevalentes, ¿no? La incidencia es el número de casos nuevos que hay de una enfermedad X al año. La prevalencia es el número de estos X que están vivos en un año, ¿no? Si en cáncer de mama, pues la incidencia puede ser, pues no sé, en Ceuta, pues de 50, ¿no? Al año. Estoy dando cifras aleatorias que no tienen nada que ver con... Pero la prevalencia cambia, ¿eh? La prevalencia pues pueden ser 2.000 pacientes. ¿Por qué? Porque viven mucho. Los pacientes con cáncer de mama viven mucho, aún siendo metastásicos, porque se tratan y se tratan. Hoy día tenemos multitud de tratamientos, ¿no? Eso no quita la crueldad de que hay alguna mujer que no responde y fallece rápidamente. Pero normalmente, hasta los estadios 4, los estadios metastásicos, hoy día los clasificamos si es triple negativo, si es HER2, si es hormonal, si es luminal, si es tal, y tenemos medicamentos específicos para cada uno de esos subgrupos, con lo cual, ¿qué ocurre? Que viven mucho más tiempo. Entonces, la prevalencia pues, puede ser a lo mejor 1.500 personas por año. ¿Por qué te gusta la medicina? ¿Se la aplicas a todo, a cualquier ejemplo vital? Bueno, porque es el único ejemplo que yo soy capaz de explicar un poquito. ¿Dónde nace esa vocación? ¿Cuándo nace? A ver, yo soy consciente
de tercero de bachiller que tuve una profesora de ciencias naturales que me enseñó el amor por la vida. Y era una profesora que me echó la regañina más grande que me han echado nunca y no lo he olvidado. Y es que nos hizo hacer un trabajo y yo tenía un libro viejo en mi casa, un trabajo sobre animales o cualquier cosa así. Yo tenía un libro viejo sobre animales, pues casi descuadernado y tal, y recorté varias hojas para recortar los animales y pegarlos. Y cuando yo lo llevé, todo ilusionado de que había hecho mi trabajo, me dijo, jamás en la vida vuelvas a romper un libro para presentar un trabajo. Y esa ha sido una máxima que yo he seguido a lo largo de mi vida. Jamás he roto un libro. Nunca. ¿Jamás has roto un diagnóstico? Sí, sí, sí. Los médicos somos personas y las personas nos equivocamos y somos imperfectas. ¿Pero los médicos deben ser vocacionales? Los médicos deben ser cualquier profesión que suponga contacto con nuestros semejantes debe tener una gran dosis de profesionalidad, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con una máquina que trabajar con una máquina tan perfecta como es la persona. ¿De verdad que somos tan perfectos? Sí, sí. Evolutivamente somos un prodigio de la naturaleza. Somos un prodigio, una máquina perfectamente estudiada, que funciona perfectamente, al milímetro, con todo lo que... Los coches también se estropean. Pero somos muy fáciles de eliminar. Sí, fíjate, sí, un bichito sí, pequeñito sí, como el claro. que hemos atravesado en los últimos tiempos y nos quita de en medio. Mira, te voy a poner un ejemplo. La vida es fácil de reconocer, ¿verdad? Nosotros podemos reconocer qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto simplemente mirando. O sea, podemos intuir que estos jarrones que tenemos aquí están muertos. Nosotros estamos vivos, tenemos una serie de características que nos hacen estar vivos. Pero es muy difícil de definir. ¿Cómo definiríamos la vida? Es muy difícil de definir. La clásica de los organismos vivos son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero esos son los vivos, no la viva, claro. no la vida. Entonces, la vida. Y la vida es tan frágil y tan dura como el cristal. El cristal es muy duro, porque no lo raya nada más que el diamante. Llevado a los extremos de la vida puede darse en situaciones terribles, terribles. Desde vivir en ácido clorhídrico, como vive el Helicobacter pylori dentro de nosotros, en un ambiente de ácido clorhídrico, vivir en la Antártida a cientos de grados bajo cero, vivir en el río Tinto, que es un río sulfuroso, ¿no? Y se han encontrado microbios que se llaman extremófilos que viven allí, pero hasta la gente que sobrevivió a los campos de concentración. Yo no me puedo explicar cómo alguien sobrevivió a los campos de concentración y sobrevivieron. Luego, la vida es muy dura, pero también muy frágil. Cualquier cosa la rompe. El cristal, cualquier cosa lo rompe, ¿no? Y tiene esa dualidad. Que, hombre, si la vida no fuera frágil, no cabríamos en el mundo. Tu casa casi te la marcó el nacimiento, ¿no? Naciste en un hospital, claro, como casi todo el mundo, porque en aquella época no todo el mundo lo hacía. A ver, no hace tanto, pero... Claro. Pero no, y casi que no sales del hospital. Naciste en la Cruz Roja Antigua, que le llamamos aquí, ¿no? Nací en la ¿no? Cruz Roja, sí. A ver, mi historia es curiosa. Bueno, mi padre era militar, se vino a África después de la guerra y conocí a mi madre, que era hermana de un compañero suyo. Pues se enamoraron, se casaron y a mi padre lo destinaron a Alcázarquivir, y que está al lado del Arache, un pueblo que está al lado del Arache, y allí vivían. Pues mi madre se embarazó y como mis abuelos vivían en Ceuta, en la calle Canaleja, mis abuelos maternos, pues ella se vino con buen criterio a parir a casa de sus padres. ¿Solo tenía que bajar y llegar al hospital? Ella iba a parir en el domicilio. Lo que pasa que creo que yo era un gordito y ella era estrecha de cadera. Entonces el ginecólogo dijo, no,
este niño no va a poder nacer por vías naturales, y entonces se hizo una cesárea programada en aquel tiempo. Ya era avanzado. Y, sí, y por eso nací en la Cruz Roja, en Real 90. Posteriormente, mi madre se embarazó de nuevo, y como el embarazo iba tan bien, y ya tenía experiencia de la primera vez, pues decidieron tener a mi hermano en Alcázarquivir, con tan mala suerte que en el parto pues se rompió el útero y murió mi madre, tenía 25 años, y murió mi hermano. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía año y medio. ¿Recuerdas algo? No. Quería haber traído una foto, que es la única que conservo, de mi madre conmigo en brazos, pero no la he encontrado, no sé dónde. ¿Ese hueco se rellena? No, hay una carencia afectiva. Yo pienso, a ver, después mi padre se casó, o sea, yo me crié con mi abuela paterna, me dio todos los cuidados del mundo. Después mi padre se casó de nuevo con mi madrastra, que es mi madre, la que yo he conocido, la que me educó, la que ha hecho la figura, la que ha hecho la figura, ¿no? A la que la quiero con locura. Pero hay un decalaje desde el nacimiento hasta eso, ese apego que tienen los niños al principio con las madres, que no con el padre, con la madre, eso a mí me falta. Y cuando he sido consciente es cuando he notado esa falta. Y entonces eso me hace un ser solitario. Tímido, solitario, sí, retraído, hablando hacia adentro, solitario, ¿no? sí. Pero es por cuestiones biológicas, es decir, yo no he tenido la piel con piel. Claro, con esa pregunta lo que te quería decir era eso, ¿no? Que no es todo lo que expresamos, que lo biológico funciona, claro, lo biológico que está activado a lo largo de nuestra vida. Muchísimo. Que no se trata de quererte más, quererte menos, llevarte bien o llevarte mal. El imprinting biológico que hace una madre sobre el hijo en los primeros días, en los primeros meses de la vida del niño es fundamental para el desarrollo del niño. Pero las malas madres también existen. Sí, hombre, claro. Eso también lo anoto. Y después salen buenos niños y malos niños. Hay de todo, ¿no? Pero yo lo veo, por ejemplo, con mi hija y con mi nieta. Pues mi nieta y mi hija están a años luz de como yo he estado siempre, ¿no? Claro. Pero bueno, son las circunstancias de la vida y no te puedes quejar. No, hay que aceptarla. Bueno, y es ya una está. especie de sello también de marchamos, claro, ¿no? Cada uno tenemos nuestro propio cierto, sello en base a nuestra experiencia, nuestra incluso vivencia. la que no tuvimos, ¿no? Sí. Incluso la que nos faltó. Porque ese periodo que tenemos a los bebés dentro de nosotros o de nosotras, ¿eso cuenta en el...? Yo creo que eso cuenta muchísimo. Ahí se establecen los primeros lazos psicológicos entre la madre y el niño, la niña, ¿no? Se establece una conexión. O sea, por ejemplo, yo tuve a mi hija, o mejor dicho, mi exmujer, porque ya es mi exmujer, aunque para mí es mi familia, tuve a mi hija. Yo creo que he sido un padre, al menos que he intentado estar, no sé si he estado, pero he intentado estar. Mi hija tiene una buenísima relación conmigo, pero cuando mi hija mira a su madre es otro mundo al que yo jamás podré ni asomarme. Y creo que eso le pasa a todas las madres con los hijos, a diferencia del padre. Que luego las niñas prefieren a los padres, Pedro. Sí, mi pero niña, esa mínima conexión. Pero esa mirada ¿no? que madre e hija tienen, que sin hablarse ya se saben qué están diciendo, y mi hija y mi mujer se cabrean muchísimo, porque las dos tienen un carácter muy fuerte, se cabrean muchísimo. Te cástale bien el galgo, ¿no? Sí, pero tienen esa digamos, connivencia, esa conexión que tú jamás podrás llegar a entender. ¿Dónde vivían tus abuelos paternos? Mi abuelo paterno yo no lo conocí, murió cuando mi padre era muy joven. Mi abuela materna vivía en Zamora, porque mi padre es de un pueblo de Zamora donde había lobos y había tal, en los montes de Zamora, sí, al norte, digamos al sur de Galicia y norte de Zamora. Y cuando a mi padre lo secuestraron, quiero decir, hicieron una leva. Llegó, él tenía 14 años, era el sustento de mi abuela vivía sola porque se quedó viuda muy joven. Entonces mi padre era pues pastor, era bracero, era lo que salía, ¿no? En un pueblo lo que había en aquel momento, claro, esa era la tarea del pueblo también. Claro, que eran como 15 vecinos o 16 vecinos, San Blas de Aliste se llama.
Entonces llegó un camión de la Falange y cogió a los niños de 14 años. Iba pasando por los pueblos y se lo llevó al frente de Madrid. Si hubieran llegado los republicanos antes, hubieran hecho lo mismo. Sí, eso es hubieran verdad. hecho lo mismo. Entonces, con 14 años hicieron lo que antiguamente se llamaba leva, ¿no? Se lo llevaron y mi padre tuvo la suerte de sobrevivir a la guerra. Estuvo en el frente de Madrid, sobrevivió a la guerra y él quiso quitarse de en medio y dijo, ¿cuál es el sitio más lejano donde me puedo ir después de todo esto? África. Pues a África me voy. Y se vino aquí. Y se vino aquí, entonces aquí hemos hecho toda la vida hasta que empecé a estudiar medicina. ¿Hablabas con tu padre de eso? No, mi padre era un ser muy, muy serio, muy severo, muy de la época entonces, también, muy de la ¿no? época, muy de haberse mucho quedado, dolor escondido. Mucho dolor escondido, haberse quedado viudo. Pues mi madre se murió con 25 años, mi padre tenía 27 años cuando se quedó viudo con un niño. Te ve a ti, pero no ve a tu madre. Claro. Entonces, pues mi padre ha tenido una vida muy cruel, por así decirlo. Él descansó cuando ya yo fui médico y cuando ya empecé a trabajar, y entonces fue cuando, digamos, se relajó un poquito. Curiosamente, con mi nieta ha sido el abuelo magnífico, el abuelo perfecto o más perfecto del mundo, y en cambio conmigo ha sido un padre severísimo. ¿Cómo era tu escuela? Pues mi escuela fue el Instituto de Siete Colinas, que entonces se llamaba el Instituto de Puertas del Campo. Yo tuve una escuela que antes se llamaba preparatoria, que fue en la iglesia de San José. Había una escuela parroquial. ¿San José? Sí, en Jadú, en la iglesia, había una escuela que era una escuela parroquial. Entonces los niños íbamos a lo que se llamaba preparatoria, y una vez que estabas preparado, eran 2 o 3 años, pues me pasaron ya al instituto, ¿no? ¿Y ya en la escuela preparatoria querías ser médico? ¿O cuándo descubres esto? ¿Dónde te detiene? Yo creo que estudiando tercero, después con esta profesora que te digo, ahí fue. Me enseñó el amor por la naturaleza, y poco a poco yo me fui decantando por el hombre. Además de racionales, ¿qué tipo de animal somos? A veces somos muy irracionales, ¿eh? Nada más que tienes que levantar un periódico para darte cuenta la cantidad de actos irracionales que cometemos los animales racionales. Yo es que no estoy muy de acuerdo con esto de dividir entre racionales o irracionales. Los monos, los perros, los delfines tienen su racionalidad. Es diferente a la nuestra. Dentro de su grupo, claro. Claro, dentro de su grupo. Es diferente a la nuestra. Y como no lo comprendemos, el hombre tiende a simplificar y llamar irracional todo aquello que no comprende. Pero eso lo hacemos en todo. Por ¿no? eso la ciencia es tan fundamental, por eso el conocimiento es tan fundamental. Por eso hay que huir del oscurantismo y tenemos que estar permanentemente viviendo en el siglo de las luces. Pero no está pasando eso siempre. No, teniéndolo tan cerca como lo tenemos. Ha habido épocas maravillosas y ha habido épocas oscurantistas. Yo creo que aquellos, grupos de presión que han querido mantener sus privilegios a lo largo de los siglos y ser una casta dominante, pues han hecho de la ignorancia un aliado perfecto. Cuando las personas dejamos de ser ignorantes y nos levantamos y miramos al frente en vez de al suelo, empezamos a comprender muchas cosas. Pero y en esa lucha estamos así, afortunadamente. Pero sin embargo no hemos aprovechado todo ese tiempo. No. Todavía seguimos intentando arrancar en algo que tenía que ser de dominio. Claro. Y además la humanidad es muy heterogénea, ¿no? O sea, nosotros vivimos en una parte del mundo que es privilegiada, con sus carencias, pero es privilegiada. Nada más que hay que ver lo que está pasando en Polonia ahora mismo. ¿Cuántas criaturas están huyendo? Manejadas por los intereses políticos de Bielorrusia, Rusia, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas personas? El que huye de un país no huye por gusto. Siempre pensamos eso. Luego, cuando les vemos juntos, tenemos otras impresiones y hacemos otras valoraciones que seguramente estarán muy lejos de la verdad. Claro. ¿Quiénes eran tus amigos? Pues yo he tenido pocos amigos. Me lo temo. Pero muy buenos,
en algunas fotos salen, ¿no? Algunos de ellos. Pues en principio niños de la escuela, niños del bachiller, todavía conservo algunos amigos del bachiller, algunos les perdí la pista y cuando volví aquí los recuperé, tuve un reencuentro con ellos, magnífico, y bueno, pero los amigos son personas que todos transitamos por la vida de todos, ¿no? Y nos alejamos, otras veces nos acercamos, otras veces nos morimos. Lo importante de los amigos que ya no están contigo es que permanecen en el recuerdo, ¿no? Esa es la verdadera amistad. Después hay otros que son prescindibles, sobre todo cuando, digamos, te fallan, ¿no? Cuando tú tienes muchas expectativas en esa persona y esa persona, según tu punto de vista, porque el punto de vista de la otra persona puede ser otro. diferente, claro, ¿no? Pues te falla. Por eso para mí la máxima más importante de mi vida es el compromiso, el sentido del compromiso. Uno tiene que comprometerse. Pero no hay mucho compromiso, no está de moda. No, no está de moda, pero es que es una de las grandes, digamos, sustentos del hombre, ¿no? Del hombre entendido como ser, no como hombre. Me niego a hablar de hombres y mujeres cuando hablo de hombre, ¿no? Que sabemos lo que somos. O sea, cuando tú ves que en el Japón feudal alguien que fallaba su compromiso era capaz de quitarse la vida, ¿no? Pues tú dices, caramba, ¿hasta dónde llega el compromiso de esta persona, ¿no? El compromiso, claro. la fidelidad. Entonces el compromiso para mí es muy importante y procuro no fallar a ninguno de los... conmigo mismo, ¿eh? Cuando yo establezco un compromiso contigo, no lo hago para ti, lo hago para mí, porque yo, si fallara en ese compromiso que he establecido contigo, sería incapaz de mirarme al espejo por las mañanas, ¿no? Y esa es mi filosofía. ¿Y por qué estabas en Granada? Me fui a estudiar. Me fui a estudiar porque cuando yo terminé aquí el bachiller hice el PREU, porque yo soy de PREU, ¿no? ¿Qué va a hacer? Todo el mundo no va a ser, claro. no va a ser selectividad, pues, ¿no? Yo le dije a mi padre dijo, bueno, ¿y qué quiere hacer y tal? Yo dije, pues yo quiero ser médico, yo llevaba dando mucho la barrila con la medicina, para arriba y para abajo, ¿no? Y entonces, pues mi padre dijo, bueno, pero nosotros no tenemos dinero para mandarte fuera. Entonces mi padre pensó que la única posibilidad que tenía era buscar un destino en Granada, en Córdoba, en Sevilla, donde hubiera universidad. Y la primera vacante que salió, que le dieron, fue Granada. Entonces él se fue un año. El año de PREU lo pasé yo solo aquí con mi madre porque mi padre estaba en Granada. Cuando terminé, pues nos fuimos a Granada. Podía haber sido el ejército, digamos, que fue quien movió la bola de la fortuna, ¿no? Podía haber sido Sevilla, podía haber sido Cádiz, podía haber sido Córdoba. Pero en Granada has hecho muchas cosas. En Granada he hecho muchas cosas, sí. Fui... por ejemplo, fui finalista del Premio Holanda, que era un premio que establecía Philips. La Philips tenía un premio anual para jóvenes investigadores y entonces yo me presenté con un proyecto que estaba haciendo en el Instituto de Parasitología, pero yo me fui a trabajar allí, a Parasitología, por sugerencia de un profesor, en segundo de carrera, y hicimos un proyecto y lo presentamos y ganó una CESI. Y entonces creo que tengo una foto también dándome la CESI al ministro de Educación. Pero eso es lo menos importante. ¿Cuántas vidas has dejado que vivan, has podido hacer que no se van? Todas las que he podido, pero también muchas se han quedado en el camino. A veces porque yo no he sabido estar a la altura. Es decir, a veces... El médico es un ser humano, claro, con sus aciertos y sus errores, ¿no? Sí. Si es que los hubo. Pero eso es terrible. ¿Y cuando se van, qué mirada tienen? Pues cuando se va todavía me sigue entristeciendo. Todavía me sigue entristeciendo. Después pienso, ¿no? En la soledad de la noche, pienso, bueno, si tú te dejas influir por esta muerte, por esta pérdida, ¿qué va a pasar con el próximo paciente que
se ponga en tus manos. ¿Tiene el paciente derecho a que tú estés triste por haber perdido al precedente? Y entonces la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Me reconvierto. Es Todos los imposible. pacientes tienen el íntimo derecho a que su médico esté en las mejores condiciones y le ofrezca lo mejor posible. ¿Y hasta el último momento? Bueno, en Granada no existía una unidad muy importante que es la unidad de cuidados paliativos. Entonces nosotros cogíamos al paciente y hasta que se moría. De hecho, yo he ido a muchas casas a ver pacientes moribundos en Granada, pues me he ido a Almería, he ido a Córdoba. ¿Por qué? Pues porque era gente que después de estar 5 o 6 años contigo, ¿cómo lo vas a dejar que se mueran sin que te vean cuando te llaman y te dicen, ¡ay, me gustaría verlo por última vez! Y tal, ¿no? Cuando yo vine aquí, que vine solo, como sabes, ¿no?, pues me encontré con 2 ángeles sin alas, pero verdaderos ángeles, que son Gabriel y Luis, y María Luisa que vino después, que es la psicóloga. Son los componentes de la unidad de cuidados paliativos. Gabriel es el médico, Luis es el enfermero, y Luisa, que se incorporó un poquito más tarde, la psicóloga. Son 3 ángeles sin alas. No sabe Ceuta lo que tiene con esta unidad de cuidados paliativos, porque la mayoría de unidades de cuidados paliativos del país no van a los domicilios, tienen atención telefónica. En Granada hay una unidad de cuidados paliativos que hace atención telefónica, ¿no? O viene el paciente o la familia a la consulta, no se desplazan al domicilio. Hubo un médico que contrató la Asociación Española contra el Cáncer para desplazarse a domicilio, pero yo creo que eso ya no existe. Aquí yo me encontré el cielo abierto y entonces yo me desprendí de esos pacientes sin desprenderme. Quiero decir, en el hospital el despacho de los paliativistas y el mío están frente con frente. Ahora ya se han ido, pero estaban frente con frente. Hasta que yo me jubilé estuvimos frente con frente. Entonces los pacientes lo veíamos en común. Después ellos hacían su trabajo, iban al domicilio, a veces yo lo he acompañado al domicilio, y ellos siempre venían conmigo a la planta, siempre. Yo no quería pasar nunca solo, quería pasar con ellos. Y ellos se prestaron. Y ha sido una colaboración extraordinaria. Aún hoy seguimos siendo amigos. Y ya estás jubilado. ¿Y por qué te jubilas en Ceuta y no en Granada? ¿Por qué quieres volver a esta tierra? Bueno, cuando en el año 2010, en febrero del 2010, se traslada al hospital, en marzo del 2010, se traslada al hospital antiguo, el de la Cruz Roja, a esta nueva localización, en Loma Colmenar, pues Aniesca, que era la oncóloga que había, que no tenía el título reconocido, porque entonces, es un gran fallo que tiene la Comunidad Europea, no reconocer, no convalidar los títulos, ¿no? Pues tenía ganas de volver a Polonia, ella era polaca, había venido, hizo una magnífica labor, magnífica, porque de ser un desierto montó las bases de la oncología aquí, pero tenía a su hija adolescente y su hija adolescente quería volver a su familia, quería volver a sus raíces y claro, pues ella volvió. Y nos conocíamos de un congreso y me llamó un día y me dijo, oye, me quiero ir otra vez a Polonia, ¿tú te vendrías? Y yo dije, yo voy y veo qué es lo que hay y qué me ofrecen. Entonces vine, me acordaré, el 3 de agosto, que era fiesta, ¿no? El 4, pues vine el 3 y el 4 de agosto tuve contacto con Juan Carlos Querol, que era el gerente, y con el doctor Ramírez, con Luis Ramírez, que era entonces el director médico. ¿Verdad? Y me dije, bueno, ¿qué queréis? Yo vi las instalaciones, me parecieron magníficas, el hospital de día, la planta, todo, me pareció estupendo. ¿Qué queréis? Me dijeron, lo que tú quieras, partimos de cero. Y eso es algo que no puedes resistirte. Eso es algo que va mucho más allá de cualquier cosa. Claro. Si no fuese... Y me permitió montar la oncología. Yo les puse una condición únicamente, que yo no quería depender de ningún otro servicio, quería ser autónomo, quería ser libre, que no me importaba trabajar todo el tiempo del mundo, pero quería ser libre, quería depender de la dirección médica. Y ellos me dijeron que sí y ya está. Me conquistaron con esa
con esa ¿Sabes actitud me cuántas veces conquistaron. se ha pedido, llorado, tener un oncólogo en la ciudad? Muchas veces. Sé que, bueno, antes de Aniesca estuvo Absalán Buskri, que es un internista, pues hacía algo de oncología, el pobre lo que podía hacer, ¿no? Y después estuvo un oncólogo que duró 2 meses, que no le gustó y duró 2 meses. Y a partir de ahí, pues estuvo Absalán hasta que vino Aniesca. No sé las circunstancias por las cuales una polaca terminó aquí, pero hizo una magnífica labor. Ahora ocurren otras historias. No sabía español, ¿eh? ¿Y entonces cómo se pues entendía? aprendió, porque los polacos tienen una facilidad para los idiomas tremenda. Y entonces, pues... ¿Este niño quién es? Este soy yo, con 6 meses. Es la única foto que tengo así. Ya te digo que tengo una en brazos de mi madre con 15 días, que estamos en el patio de la casa donde vivíamos en Alcázarquivir, pero no la he encontrado. Entonces este soy yo con 6 meses. Soy yo porque, a ver, no porque lo sepa ciencia cierta, sino porque detrás ponía la leyenda Pedro Jorge con 6 meses y medio. ¿Te llamas Pedro Jorge? Me llamo Pedro Jorge, sí. Por mis 2 abuelos, mi abuelo materno y mi abuelo paterno. ¿Y entonces, quién es? Y este soy yo con mi hija, en Valladolid. Cuando yo terminé la carrera, la especialidad, me fui a trabajar a Valladolid. Fíjate tú que no conoces a tu madre y tienes el privilegio, porque al final tenemos el privilegio, claro, siempre que nos quedemos aquí, de poder tener tan cerca a tu hija. Sí, a mi hija, eso, sí. De alguna manera... Sí. Por eso te he hecho después otra en la que estamos ella y yo ya con una cierta edad. Bueno, ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Dime quién Esta es mi madrastra, es mi madre Pili, que es la que yo tengo recuerdo. ¿Cómo le llamabas? ¿Mamá o madre Pili? Mamá. Y siempre mamá. Desgraciadamente, mi madre tiene 96 años, ya hace más de 10 años que tiene un deterioro cognitivo muy intenso. Me la traje aquí a Ceuta y está en Gerón. Y no me conoce, no sabe quién soy, balbucea, no es capaz de hablar, no... ¿Por qué nos pasan esas cosas? No éramos pues tan, no lo sé, tan perfectamente construidos. Sí, pero bueno, a ver, un coche también es una máquina maravillosa y se estropean. Además de los que queman, se estropean, ¿no? Esta es tu nieta, ¿no? Esta es mi nieta, sí, esta es mi nieta. ¿Qué te hace sentir tu nieta? Pues la verdad es que es una pregunta difícil de contestar, no me la esperaba. ¿Qué me hace sentir que es mi nieta? El amor que me tiene, el amor cuando me dice abuelo Pedro, porque abuelo Pedro, y eso. La he sacado de espaldas por protección, ¿no?, de la infancia. Has hecho muy bien, Sí. lo sigues controlando todo. de... ¿Qué te está pasando aquí, abuelo Pedro? Pues el abuelo Pedro aquí está recibiendo la tesis del Premio Holanda. Este es el ministro de Educación y Ciencia, creo que se llamaba Villar Palasí, creo. Sí. Sí, este es el ministro. Y me está dando el premio. ¿Y ahí qué sentiste? ¿Te veías el futuro más o menos? Sentí de momento que me resbalaba con el suelo tan resbaladizo que tenía el sitio, que era un hotel en Madrid, que era la primera vez que yo iba a Madrid y pensaba que con ese dinero iba a poder volver a Ceuta a ver una novieta que tenía aquí. ¿Tuviste la primera novieta? ¿La has vuelto a ver? Sí. Pues... ¿Un día que te has reencontrado sentimentalmente con ella? No, sentimentalmente no. Vale. Pero un día, pasando en el hospital, visita, entro en la habitación de un paciente, me acordaré toda la vida, un paciente musulmán de 40 años con un colangiocarcinoma, y lo estoy viendo, y al lado había un señor mayor y una mujer, una chica, que nada más verme me dice: uy, ¿tú eres Pedro? Y yo dije: pues sí. Sí. Dice: ¿sabes quién soy? Y le dije: no. Yo soy fulanita de tal.
Hostia, ¿qué tal? Y estuvimos, vamos... Claro que ella ya estaba casada y tú también. Y sí, eso, hombre, ¿no? claro, claro. ¿Por qué os reís tanto aquí? ¿Qué habíais conseguido? Bueno, porque eso es Granada, esto es representativo de Granada. No había Entonces mal son ambiente, ¿no? mis dos... No, había muy buen ambiente. Son mis dos compañeros y la compañera se iba en el tren, porque tenía el novio en Madrid. Y entonces ella todos los viernes cogía el tren. Y nosotros la dejábamos, tanto mi compañero Pepe como yo, la dejábamos en el coche, en la estación. Pero siempre le perdíamos el equipaje, le guardábamos la maleta, pues ella se la llevaba por la mañana, ¿no? Entonces nosotros le guardábamos la maleta y a la hora de buscarla no la encontraba. Y entonces nos estamos riendo, sí, hasta que apurábamos hasta el último momento, ya le dábamos la maleta y la llevábamos a la estación. ¿Esta es su hija? Esta es mi hija. Eso por eso le he querido tener como contraste. Ella es hematóloga. O sea, que se la has dejado en el hematóloga y trabaja en el Hospital de Belén, Málaga. Sí. Ella, digamos, como yo le digo cuando me quiero meter con ella, has cogido lo mejor de la oncología, la hematología. Pero ¿cómo se te ocurre escoger la oncología, sabiendo que hay un porcentaje tan elevado de gente a la que tienes que decirle adiós? Cuando yo empecé era así. Cuando yo empecé era así. Siempre me acordaré que teníamos 4 o 5 fármacos, algunos de los cuales existen todavía, otros se han perdido, pero eran 4 o 5. Hoy día tenemos un arsenal tremendo, ¿no? Entonces eso supone una supervivencia muy grande. Pero fíjate, yo desde que recuerdo querer ser médico siempre he querido ser oncólogo, nunca he querido ser otra cosa. Esa es la vivencia que yo tengo. Y te digo, yo no sé si viviera una segunda vida, si sería médico, porque me gustan otras cosas. Pero si fuera médico, que muy probablemente lo fuera, sería oncólogo. De eso no me cabe ninguna duda. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues mi hobby, el principal es procrastinar. Vaya. Porque procrastinar me hace pensar, ¿no? Claro, obviamente. Pero después tengo muchos hobbies que nunca he hecho nada. Pues, por ejemplo, me gusta el buceo. ¿Y no has buceado? Sí, mucho. Hay por ahí algunas fotos de buceo. Mucho. Me gusta la fotografía, mucho, y de hecho hago. Me gusta la pintura y he sido incapaz de pintar nunca. Y me gusta la música y me compré una guitarra, di clases y las dejé. Pero son, digamos, déficits que espero tener vida para alcanzar, ¿no? Para quitármelos de encima. Vida, la vida se va y se lleva a los amigos también, ¿no? Por eso la he puesto. Esta foto es un homenaje a él. Esta es mi jubilación. Ese es el día de tu jubilación. Sí, el día de mi jubilación. Y la he puesto porque para mí es un ser irrepetible. Es mi familia de Ceuta. ¿Le habías conocido antes? No, lo conociste No, aquí. lo conocí aquí. Conocí a su hija y después lo conocí a él y... ¿Quién es? Pues Jesús, el capitán marítimo. Que tú y yo lo sabemos, pero a lo mejor Jesús, don Jesús. Y no desgraciadamente fue todo muy rápido. no tuvo la más mínima oportunidad. No tuvo la más mínima oportunidad. Eso es algo que pienso muchas veces en ello. Te tienes que conformar pero no tuvo la más mínima oportunidad. Era un ser lleno. Yo discutía muchísimo con él, mucho. Discutíamos mucho, pero también nos queríamos mucho. ¿Qué te pasaba ahí? Este fue mi marcapasos. Aquí estoy en la UBI, después de colocarme el marcapasos. Empecé a tener un cansancio que no se me quitaba, y yo pensaba que era del trabajo, ¿qué tal? Y Leopoldo me dijo un día, oye, vente a la consulta que hace mucho tiempo que no te veo del asma, pues yo soy asmático, ¿no? Me hizo un electro y me dijo, espérate que vengo ahora. Y bajó a hablar con la cardióloga que había aquí antes. Estaba Chema y había una cardióloga que después se fue, Pilar. Y nada, pues me dijo, bueno, vete para la consulta. Vale, que esto está bien. Y me llamó la cardióloga, bájate, y dice, oye, ¿sabéis que tienes un bloqueo de 3er grado?
¿No te habías dado cuenta? No, era el cansancio. Claro, yo me notaba 30, 40 pulsaciones. Decía, joder, soy como Indurain, 30, 40 pulsaciones en minuto. Y era un bajo gasto, entonces, pues nada, me pusieron un marcapasos, me recuperé y otra vez, que hago deporte y hago... Entre los hobbies me gusta andar mucho, me gusta el ¿Cuál es tu trail. calle de Ceuta? ¿Cuál es el por Mi donde calle te es- sientes cómodo, por donde dices, estoy en mi ciudad? Cualquiera de ellas. Pero si yo me siento cómodo es en la Marina. La Marina. Vivo allí, vivo al final de la Marina, vivo enfrente de, digamos, el embarcadero que hay, ¿no? Y la Marina. ¿El La mar Marina. significa algo para ti? El mar, muchísimo, muchísimo. Fíjate, cuando yo me vine, yo he vivido toda mi vida en Jadú, en los pabellones militares, los pabellones de sanidad, ¿no? En la zona de suboficiales, porque mi padre fue suboficial, entonces eran unas casas más o menos, digamos, no tenían jardín, ¿no? Como las de la entrada. Y veía el estrecho de Gibraltar, porque entonces esa bajada no estaba construida. Ahí estaba el grupo de Varela y Baliño, y punto, y hasta Villa Jovita no había nada, ¿no? Y veía el mar. Cuando voy a Granada y sentí una especie de desasosiego, estuve 3 meses sin salir, yendo de la facultad a mi casa y de mi casa a la facultad. ¿Te faltaba el mar? Porque me faltaba el mar, me faltaba el mar. Y eso lo he sabido después a posteriori, cuando ya he tenido coche y he podido eso, pues de vez en cuando yo necesitaba bajarme a Motril a respirar ese olor tan característico de yodo y salitre que hay en Ceuta cuando hay levante. ¿No te gusta escribir? Soy un negado para escribir. Me gusta, me encantaría, pero soy un negado. Si solo tienes que decir lo que piensas. Ya, pero no sé, quizá algún día. Ojalá, me encantaría, porque bueno, a veces tengo unas ideas un poco locas y... ¿Ceuta es una ciudad con suerte, Pedro? Sí, Ceuta es una ciudad, aún a pesar de que no pasa por sus mejores momentos actualmente, Ceuta es una ciudad con suerte, y los que vivimos en Ceuta y hemos nacido en Ceuta tenemos mucha suerte. Ceuta es una encrucijada de civilizaciones. Ceuta, me acuerdo cuando estaban haciendo cuando estaban cerrando el puente Almina, el puente de la Almina, y en la zona del mercado, que hoy es el mercado, ahí en los cimientos encontraron restos romanos, que está la Basílica Tardorromana, por encima están los visigodos, por encima están los árabes, por encima, ¿no? Han pasado todos. Claro, han pasado todos, entonces es un privilegio, vivir en Ceuta es un privilegio. Y después, por ejemplo, yo me asomo a la Bahía Norte, a mí me han ofrecido tener pisos en la Bahía Sur y tal. No, la Bahía Sur es para la playa, pero para ver la historia tienes que asomarte a Gibraltar, a la Bahía Norte, a ver los levantes del estrecho, a ver cómo el barco cuando viene clava la quilla. Eso es Ceuta, y somos privilegiados. Bien, es cierto que la ciudad ha pasado, pues como todas las ciudades, han pasado por momentos duros y momentos menos duros. Ahora quizás estemos en un momento duro, pero yo estoy seguro que vamos a salir hacia adelante. ¿Cómo es este equipo? ¿O cómo era este contigo? equipo magnífico. Aquí está otro gran amigo mío, don Antonio. Pues esta es Pilar, esta es Rosa, que es mi enfermera, este es Luis, es Gabriel, Antonio, y este es Alfonso, que es un hematólogo. El equipo de Ceuta, magnífico. Antonio desgraciadamente no está con nosotros y es una persona extraordinaria que tuve el privilegio de conocer y de tratar. ¿Tienes a todos en la cabeza? El privilegio de conocer y de tratar. A todos no, ya me gustaría. Me gustaría. Lo que pasa es que los dos que te he enseñado, tanto Jesús como Antonio, han marcado mi vida y son imborrables. ¿Qué hicieron por ti? Estar ahí y discutir conmigo. Eso era importante. Sí. Estar ahí y discutir conmigo. ¿Dónde estás? ¿Descubriendo tesoros? Aquí estoy en La Libela. Este es otro de mis hobbies, viajar. La Libela es una ciudad sagrada que está al norte de Etiopía y tiene como seña de identidad
unas 12 iglesias, una por cada apóstol, separadas por digamos, un precipicio que le llaman el río Jordán, y esta es la iglesia de San George. Como ves, es una cruz y está excavada en la roca. Hay que bajar, sí, hay que bajar, y se baja por aquí y se entra por este lado. ¿Estás leyendo algún libro? Ahora mismo que no sea el Vademecum, ¿vale? No, ahora mismo no. Ahora mismo no. Acabo de leer una historia de piratas y ahora mismo no. ¿No eres un poco pirata de la vida? Ay, no creo. Sí. Me encantaría ser un poco... A ver, los piratas tienen ese, digamos, halo romántico, ¿no? Eran seres crueles. El silencio, la timidez, claro, equivalen todo, a eso, ¿no? también, ¿eh? Sí. Claro. Pues puede ser. ¿Quiénes son? Bueno, pues esta es la tercera que falta, la tercera en discordia que falta. Ella es Rosa, es la enfermera. Ella es Encarnita, que es mi pareja. Este soy yo el día de mis 60 cumpleaños. Y esta es Charo. Charo era la auxiliar y falleció también por un cáncer de mama. He de decir que tuve el privilegio, el inmenso privilegio, de que ellos me escogieron a mí como médico. Y tuve el privilegio de servirles como médico, tanto a Antonio Millán como a Charo. A Jesús no hubo ocasión. Fue rápido. Sí. ¿Dónde estás y con quién? Pues estoy en Trafalgar Square, en Londres, con mi hija y con mi yerno. ¿Es bueno tu yerno? Sí, muy bueno. Es cardiólogo. La endogamia es terrible. La endogamia es terrible. Oye, ¿y si se pone alguien enfermo en la familia? No. Yo ¿A qué médico se llama primero? Acudo a médicos que no tengan que ver con la familia, porque no hay peor cosa que tratar a un familiar. Eso debe ser muy duro, sí, ¿no? Esa presión yo no la quiero para mis hijos, ¿no? Entonces, José Carlos, conocido entre la familia por Oki, es un ser maravilloso. Estamos en Londres, que fuimos a la boda de una prima de Inmaculada, una sobrina mía. ¿Toda esta gente sale contigo normalmente o salía? Este es el grupo de HC. Esta la he puesto por ser mi nueva vida, ¿no? Después de mi jubilación. Claro, después de mi jubilación emprendí una nueva vida. La vida de HC. ¿Y cómo es esa vida? Pues es más relajada, mucho más relajada, pero muy intensa también, muy intensa. Y este es el grupo que nos reunimos antes de la pandemia a cenar, la cena de Nochebuena, en el Centro Gallego, creo. ¿Qué pasa ahí, Pedro? Aquí estoy dando una charla con mi amigo Pedro Muriel. Pedro es un patólogo con el que hicimos grandes cosas estando aquí. Digamos, empezamos a hablar de la biología molecular en cáncer y tal. Lo que pasa que él después tenía la familia en Cádiz, se fue a Cádiz, está en Puerta del Mar. Y ahí estamos dando una charla. ¿Te gusta hablar con la gente que conoces y con la que no? Sí, ya he perdido el miedo escénico, ya lo he perdido. Bueno, antes lo tenía. No, y lo he tenido, siempre tienes un pellizco, siempre tienes el pellizco de lo voy a saber decir, lo voy a saber decir en el orden en que debo decirlo, ¿no? Pero después llegas, te relajas y... Oye, ¿mantienes un orden meticuloso en tu vida de alimentación, de no sé qué, de no sé cuánto? Sí, procuro. Yo en alimentación soy muy parco, no como carne, pescado tomo a lo mejor cada 15 días y me alimento de frutas, verduras y queso. El queso para mí es un vicio en mi cena. ¿Con uvas alguna vez? Con uvas, con pan, ¿no? Eso de uvas, pan y queso saben a beso, es cierto. Y con una cerveza, con una cervecita. ¿Qué te gusta beber? ¿Cerveza solo? Me gusta beber cerveza, me gusta beber vino tinto, que ahora me sienta mal, y me he pasado al blanco. ¿Qué has hecho para que te siente mal? Pues no lo sé, me gustaba y me sigue gustando, pero ahora no puedo beber más allá de una copa, me sienta mal. Te has convertido en intolerante, no lo sé. Desde cuando me hicieron la gastrectomía para adelgazar, pues a partir de ahí empecé a tener intolerancias, por ejemplo, a la carne. La carne no la puedo
no la soporto, se me forma una bola, no la soporto. ¿Y por qué tuviste que adelgazar así? ¿No hay Pues otros métodos? No, porque yo soy experto en adelgazamientos y en el efecto yo-yo, ¿no? Y siempre que tiene el efecto yo-yo, el yo-yo de vuelta da 2 vueltas más que cuando tú lo lanzas. Entonces me lo tuve que plantear seriamente porque yo pesaba 120 kilos. Entonces aquí en la foto del... En alguna TV, sí, ahí efectivamente. Pesaba 120 kilos. Son muchos kilos. Aquí pesaba 120 kilos, aquí pesaba 120 kilos. Mi cuerpo no está genéticamente preparado para eso. Y hablé con un amigo que es experto en cirugía bariátrica y me dijo, tienes todos los pronunciamientos para operarte. ¿Tú me operas? Sí. ¿Cuándo? Cuando tú quieras, quiero ya. Y me operó. ¿Es doloroso? No. ¿Y la recuperación es lenta? No. La recuperación es muy rápida. A mí porque me tuvieron que abrir, hacerme lo que se llama una laparotomía, pero normalmente se hace por vía laparoscópica y en 1 día, 2 días estás en casa. Lo único que tienes que ir alimentándote primero con líquidos, ¿no? Con los líquidos proteicos que te dan, y después poco a poco ir introduciendo la dieta sólida, pero no, muy bien. ¿Se lo recomiendas a gente que pese más de qué? Pues que tenga un índice de masa corporal por encima de 40-45. Sí, porque sufre la rodilla, sufre la columna vertebral, sufre todo, sufre tu autoestima, sufre todo. Y después eres prediabético, eres hipertenso, eres hiperuricémico, eres un compendio de medicina interna. Eres una bomba de relojería. Claro, y antes de que estalle pues hay que ponerle remedio. Volvamos a esta foto. Sí, esta es mi madrastra, mi madre Pili, mi padre y yo. Ella, cuando oye madrastra... Yo creo que esto corresponde, al libro de familia. Me da la impresión, tiene toda la pinta. Toda la pinta. Fíjate, con todo lo que te gusta hacer, con todo lo que sabes, con todo lo que has aprendido, con la cantidad de gente que conoces, no sé cuántos pacientes has podido llegar a ver en un día, aquí, allí o en donde te haya tocado. Pues en Granada pero y ¿sabes que probablemente hasta 40 y aquí pues a lo mejor hasta 30, porque yo me ponía... Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. A las 3 de la tarde, yo con el gerente que hubo, con Manuel Cabezas, que me apoyó mucho, con Paco Antonio, otro que también desgraciadamente no está con nosotros, pues me dijeron, mira, no te vamos a pagar más, pero tú sal a la hora que te dé la gana. Yo dije, perfecto. Entonces yo... Sí, pero es que no salías. Bueno, pero bien, pero le prestaba una atención yo creo que buena a los pacientes, creo. Con toda esa gente, ¿sabes cuánta gente ha dependido de como tú le dijeras, hoy estás mejor o peor, o has bajado o has subido? Esperaban ver cuánta gente se ha pasado los días esperando ver qué cara trae hoy don Pedro. Sí, bueno, para saber cómo está. Claro. A ver, yo le he enseñado siempre, fui tutor de residente un tiempo, y tú tienes que tener tienes que poner cara de mafioso, sobre todo cuando estás viendo pruebas complementarias, porque el paciente te está estudiando el mínimo gesto que hagas. Entonces lo que tú no puedes es coger y ver un TAC o ver una analítica y hacer... Le estás machacando al paciente, tú tienes que ser el rostro sin expresión ninguna y después decirle de una forma que pueda entender sin faltar a la verdad, pero la verdad se puede decir de muchas formas. Hay una verdad que es estúpida. Yo siempre digo la verdad, bueno, pero hay que saber decir la verdad, ¿no? La verdad siempre se puede decir, pero siempre dejando puertas abiertas a la esperanza, porque si no, ¿qué sería de nosotros? No lo sé, pero viviríamos y seríamos realmente malos. La verdad siempre hay que decirla, pero hay que saber decir la verdad. No hace falta que te digan, te estás muriendo, ya sabes que no estás bien. Pues sí, pero eso lo sabes tú. Te queda alguna posibilidad. Eso lo sabes tú, que te estás muriendo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto fue el escudo de oro que me concedieron, que no tenía ni idea, y me llamó el jefe de protocolo que quería hablar conmigo, el jefe de protocolo de la ciudad que quería hablar conmigo, y me lo planteó y dije, bueno, y don Juan me está entregando el escudo. Hoy no lo he traído porque lo tengo cosido en un traje. Para que no se te pierda. Para que no se me pierda. Y no lo he traído. Fue muy emotivo. ¿Ese escudo para ti qué significa? Pues a ver, cuando significa... todos tus logros son médicos significa, o clínicos.
el reconocimiento de mis conciudadanos. Significa el reconocimiento de mis conciudadanos. El que, de alguna forma, el dar las gracias, aunque yo oigo todos los días de mi vida gracias, ¿no?, por mis pacientes, pero tú sabes que las instituciones son frías, ¿no? Las instituciones son frías. Y entonces, pues, que la ciudad me hiciera ese reconocimiento, para mí fue importante. ¿Qué crees que le falta a la ciudad? ¿Qué consejos tenemos que darnos y tomar? Probablemente le falta un poquito menos de crispación, que en este tiempo creo que es mucha. Más de la que se necesita. Más de la que ¿no? se necesita, sí. No hay una pastillita para eso, Pedro. Ojalá hubiera un spray que saliera los camiones que recogen la basura por la mañana y fueran echando el spray por las calles de la ciudad, ¿no?, y dejaran a la gente con menos crispación, más relajada, más hacer por ellos mismos y por el prójimo, ¿no? Ceuta ha vivido acontecimientos muy duros en estos últimos tiempos, pero bueno, son los avatares de la vida. Y ahora mismo hay gente que no contribuye a la paz social, ¿no?, sino contribuye a la crispación. No sé si eso nos pasará factura en el futuro o no, pero a mí me preocupa. Me preocupa porque la crispación distancia a la gente y radicaliza las posiciones, ¿no?, las ideas, las posturas. Yo contra ti, tú contra mí, tú contra este, y no se trata de contra este ni contra mí. Todos tenemos que estar en el mismo barco que se llama Ceuta. ¿Cuál es tu sueño de ahora mismo? Por el que, no sé, estás luchando, trabajando, no lo sé. Mi sueño sería disminuir un porcentaje de muertes de esta enfermedad, quitarle una cuota a la muerte. O sea, no quitarle el 100%, porque eso va a ser imposible, pero digamos, si hasta ahora le hemos quitado un 60%, que 6 de cada 10 pacientes se pueden curar, quitarle un 20 más. ¿Se puede? Sí. Y eso va a ser una realidad en pocos años. ¿Y qué hace falta para eso? Y sobre todo, se puede vivir con cáncer. Se puede vivir con cáncer igual que se puede vivir con diabetes. Es decir, tú tienes dos objetivos en el ejercicio de tu profesión. Uno, curar, que desaparezca. La curación es curar ese evento, porque las mutaciones genéticas que dan lugar a la transformación oncológica siempre van a existir. Cuando tus células se dividan, pues siempre va a haber errores en esa duplicación. Vas a tener el influjo del ambiente externo, etcétera, 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 ¿no? No quiero hablar aquí de las causas del cáncer, pero eso va a suponer que tú, después de haberte curado un cáncer, puedes tener otro. Puedes tener incluso el mismo pasado 20 años o 30 años. Pero bueno, curar significa que desaparezca la enfermedad un mínimo de 5 años, ¿no? Y estableces que el paciente está curado. Pero ¿qué ocurre en aquellos pacientes donde no desaparece del todo? La diabetes no desaparece del todo y se puede vivir con diabetes. Se puede vivir con diabetes sometido a determinados tratamientos, insulina, análogos de lo no sé cuánto, a mí se me escapa, ¿no? Pues también se puede vivir con cáncer, utilizando tratamientos mínimamente invasivos que no produzcan grandes deterioros del paciente. Y eso es ya una realidad y va a ser una realidad mejor en 5 o 10 años, la próxima década. Lo tienes muy claro. Sí, sí. No sabes la cantidad ingente de dinero que se invierte en investigación. ¿Pero invertimos suficiente en investigación en este país? No, en este país no. En este país no. Pero otros países sí, y sobre todo la empresa farmacéutica, sencillamente porque quiere sacar beneficios. Pero invierte muchísimo dinero, o sea, un dinero que a mí no me cabe en la cabeza.
sacar un fármaco, el primer inmunoterápico que se sacó, pues supuso 30 años de investigación y desarrollo. ¿Habrá vacuna contra el cáncer? Hay alguna vacuna contra el cáncer, ya hay alguna vacuna experimental contra el melanoma, hay alguna vacuna experimental contra el cáncer de mama, pero una vacuna como tal que tú te pones una inyección en el brazo, en el tejido subcutáneo, eso creo que no, pero sí vas a entrenar a tus células de tu inmunidad, porque al fin y al cabo la vacuna es un poquito de enfermedad, claro, ¿no? Digamos atontada para que tus linfocitos los cabrees y vayan contra la enfermedad. Pues eso mismo lo vamos a poder hacer, pero en el laboratorio. Yo te voy a extraer los linfocitos, pero ojo, no todos los linfocitos, sino los linfocitos que están infiltrando el tumor, los voy a expandir, porque yo te voy a sacar 10 y voy a hacer 10 millones cultivados en el laboratorio. Los voy a cabrear contra un antígeno específico de tu cáncer y después te lo voy a poner. Eso que estamos en ciernes, vamos, que ya se utiliza, se llama CAR-T, las células CAR-T, pues que se utilizan en linfoma y en leucemia, pues se va a ampliar al espectro de los tumores sólidos, de los tumores de órganos, ¿no? Que son un poquito diferentes a los tumores de la sangre, y eso le pueden quedar a lo mejor 10, 15 años de desarrollo, pero sí va a ser algo más a añadir al arsenal terapéutico que tenemos. Pedro, ¿por qué no se quedan aquí o no vienen aquí especialistas? No lo sé. Primero porque Ceuta es Ceuta. Ceuta es una ciudad, no es la maravilla de las maravillas. O sea, seamos conscientes de que Ceuta es pequeña, con recursos limitados. Pero segundo, yo creo que, y lo tengo que decir, que Ingesa trata muy mal a sus médicos. Lo tengo que decir con toda